¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener todos los caminos abiertos mientras tú luchas, día tras día sin ver resultados? ¿Por qué hay quienes obtienen oportunidades extraordinarias mientras tú sigues esperando tu momento? Hoy vas a descubrir el secreto más guardado de la historia espiritual, una revelación que cambió la vida de millones de personas y que un anciano sabio compartió antes de partir de este mundo. Esta no es una historia más, es la llave maestra que abrirá todas las puertas cerradas en tu vida. Durante siglos, maestros espirituales, monjes y sabios han buscado la fórmula perfecta para conectar con lo divino y manifestar milagros en la tierra. Algunos dedicaron décadas enteras a largas oraciones, rituales complejos y prácticas exhaustivas. Pero había algo que solo unos pocos conocían, la oración más corta y poderosa jamás revelada. Una oración tan simple que cabe en una sola respiración, tan poderosa que puede mover montañas, tan efectiva que los resultados llegan en cuestión de días. ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más, es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Este anciano, cuyo nombre resonará en tu corazón cuando lo escuches, vivió 97 años y fue testigo de transformaciones que desafían toda lógica. Personas que llegaron a él en la ruina absoluta, familias destruidas, enfermedades terminales, deudas insostenibles, relaciones rotas, y todas, absolutamente todas, experimentaron el milagro después de aprender esta oración sagrada. La historia que estás a punto de escuchar no es ficción. Los testimonios son reales, los milagros documentados, las transformaciones verificables. Pero advertencia, una vez que conozcas esta oración, tu vida nunca volverá a ser la misma. Los caminos se abrirán de formas que nunca imaginaste posible. Por eso te pido que no te vayas hasta el final, porque cada palabra de esta narración te acerca más al momento que dividirá tu vida en un antes y un después. El encuentro con el Maestro. En las montañas del Tíbet, donde el viento susurra secretos ancestrales y la tierra vibra con energías milenarias, vivía un anciano cuya presencia irradiaba una paz que trascendía toda comprensión humana. Su nombre era Lama Tenzin, y durante más de 7 décadas había dedicado su existencia a descifrar los misterios más profundos de la conexión entre el alma humana y las fuerzas universales que gobiernan nuestro destino. No era un hombre común. Desde niño había mostrado habilidades extraordinarias que asombraban incluso a los monjes más experimentados del monasterio donde creció. Podía predecir eventos con una precisión escalofriante, sanar dolencias que los médicos consideraban incurables y, lo más sorprendente de todo, tenía la capacidad de abrir caminos donde otros solo veían muros infranqueables. Las personas viajaban desde los rincones más remotos del mundo para encontrarse con él. Llegaban cargando el peso de sus fracasos, sus miedos, sus desesperaciones más profundas. Llegaban aquellos que habían perdido la fe, que habían agotado todos los recursos, que se encontraban al borde del abismo sin esperanza de salvación. Y de alguna manera inexplicable, después de unos minutos en su presencia, salían transformados. ¿Cuál era su secreto? Durante años, los visitantes intentaron descubrirlo. Algunos pensaron que eran sus largas meditaciones, otros creyeron que residía en sus conocimientos ancestrales, muchos especularon que poseía poderes sobrenaturales heredados de generaciones de maestros espirituales. Pero la verdad era mucho más simple y, al mismo tiempo, infinitamente más poderosa. El Lama Tenzin guardaba celosamente una oración que había recibido en una visión durante su juventud. Una oración que, según él, era la llave maestra del universo, capaz de activar fuerzas que están más allá de nuestra comprensión racional. Durante décadas, solo la había compartido con unos pocos elegidos, aquellos que demostraban estar verdaderamente preparados para recibir tan sagrado conocimiento. Pero el tiempo estaba llegando a su fin. A los 97 años, el anciano sentía que su misión en la Tierra se acercaba a su culminación. Su cuerpo, aunque aún fuerte y lleno de vitalidad, comenzaba a mostrar las señales de quien ha vivido una vida plena y está listo para trascender a otros planos de existencia.
Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el destino de millones de personas: revelar al mundo la oración más poderosa jamás conocida. Pero no lo haría de cualquier manera. Sabía que esta sabiduría debía llegar a quienes realmente la valoraran, a aquellos cuyo corazón estuviera abierto y su alma preparada para recibir el milagro. Durante sus últimos meses de vida, el Lama Tenzin comenzó a compartir no solo la oración, sino toda la sabiduría que la acompañaba. Explicó los principios universales que la sustentan, las energías que activa, los mecanismos divinos que pone en movimiento. Cada palabra que pronunciaba era como una semilla de transformación plantada en el alma de quienes tenían el privilegio de escucharle. Los testimonios no se hicieron esperar. Personas que habían vivido en la pobreza durante décadas comenzaron a experimentar abundancia de maneras inimaginables. Familias al borde del divorcio encontraron nuevamente el amor que creían perdido para siempre. Enfermos desahuciados experimentaron sanaciones que la ciencia médica calificaba como imposibles. Empresarios en bancarrota vieron sus negocios florecer de la noche a la mañana. ¿Qué tenía esta oración que la hacía tan poderosa? ¿Cuáles eran las palabras exactas que podían generar tales transformaciones? ¿Cómo era posible que algo tan simple pudiera producir resultados tan extraordinarios? Las respuestas a estas preguntas estaban a punto de revelarse, pero primero era necesario comprender la profunda sabiduría que el anciano había acumulado durante casi un siglo de búsqueda espiritual. Los fundamentos del poder espiritual. El Lama Tenzin había comprendido algo que la mayoría de las personas tardan toda una vida en descubrir. Si es que alguna vez lo logran, el universo no es un lugar caótico donde las cosas suceden por casualidad, sino un sistema perfectamente ordenado que responde a leyes específicas. Estas leyes no son solo físicas, como la gravedad o el electromagnetismo, sino también espirituales, energéticas y vibracionales. Durante sus primeros años de formación espiritual, el joven Tenzin había estudiado textos sagrados de diversas tradiciones. Los antiguos Vedas de la India, los escritos herméticos de Egipto, los textos gnósticos cristianos, los manuscritos cabalísticos judíos, los sutras budistas más profundos. En todos ellos se encontraba pistas sobre una verdad universal que parecía estar oculta a simple vista. La revelación llegó durante una meditación profunda que duró 7 días y 7 noches. En ese estado de conciencia expandida, Tenzin pudo percibir la estructura energética del universo como nunca antes. Vio cómo cada pensamiento, cada palabra, cada intención genera ondas vibracionales que se extienden por todo el cosmos. Comprendió que la oración no es simplemente un acto de súplica, sino una tecnología espiritual capaz de alinear nuestra frecuencia vibracional con las fuerzas creadoras del universo. Pero había algo más. En esa visión trascendental, recibió las palabras exactas de una oración que parecía ser la frecuencia perfecta, la vibración precisa que puede activar todos los mecanismos universales de manifestación. Era como si hubiera descubierto la contraseña maestra del cosmos, el código que abre todas las puertas y activa todos los potenciales dormidos. Al despertar de esa experiencia mística, Tenzin era un hombre transformado. Su comprensión de la realidad había cambiado por completo. Ya no veía el mundo como un lugar donde hay que luchar contra fuerzas opuestas, sino como un universo conspirando constantemente a favor de quienes saben cómo alinearse con sus leyes naturales. Durante las décadas siguientes, puso a prueba esta oración en circunstancias cada vez más desafiantes. La primera vez que la usó fue para ayudar a una madre desesperada cuyo hijo había desaparecido sin dejar rastro. Después de recitar la oración con la madre durante 3 días consecutivos, el niño apareció sano y salvo en circunstancias que solo podían calificarse como milagrosas. El segundo caso fue aún más impactante. Un comerciante había perdido toda su fortuna en malas inversiones y estaba a punto de perder también su hogar familiar. Su esposa lo había abandonado, sus hijos se avergonzaban de él, y la depresión lo tenía al borde del suicidio. Tenzin le enseñó la oración y le pidió que la recitara con absoluta fe durante 21 días. Los resultados fueron tan extraordinarios que el propio Tenzin quedó asombrado. En menos de un mes, el hombre no solo había recuperado su fortuna, sino que la había multiplicado por 10. Caso tras caso, año tras año, la efectividad de esta oración se volvía más evidente. Pero Tenzin era prudente. Sabía que un poder tan grande requería una responsabilidad aún mayor. No podía compartir esta sabiduría con cualquiera. Necesitaba asegurarse de que llegara a personas que la usarían para el bien.
que comprenderían su naturaleza sagrada y que tendrían la disciplina necesaria para aplicarla correctamente. Por eso desarrolló un sistema de enseñanza gradual. Primero, observaba cuidadosamente a quienes llegaban buscando su ayuda. Evaluaba su nivel de desesperación, pero también su capacidad de fe, su disposición para el cambio y su integridad moral. Solo después de esta evaluación decidía si compartir o no el secreto más preciado de su existencia. Con el tiempo, Tenzin comenzó a notar patrones interesantes. Las personas que obtenían mejores resultados con la oración no eran necesariamente las más religiosas o las más versadas en temas espirituales. Eran aquellas que combinaban tres elementos fundamentales: fe genuina, necesidad auténtica y disposición total para entregar su situación a fuerzas superiores. La fe no era simplemente creer que algo bueno podría pasar, sino tener la certeza absoluta de que el universo está diseñado para apoyar nuestro mayor bien. La necesidad auténtica no era un simple deseo de mejora, sino una situación límite que había agotado todos los recursos humanos disponibles. Y la disposición total implicaba renunciar al control, dejar de lado el ego y permitir que fuerzas superiores operaran sin interferencias. La ciencia oculta de la manifestación. Durante sus años de investigación y experimentación, el lama Tenzin había descubierto algo que revolucionó su comprensión de cómo funciona la manifestación en el universo. No se trataba simplemente de pedir cosas a una divinidad externa, sino de activar códigos específicos dentro de nuestra propia conciencia que nos conectan con la matriz creadora de la realidad. La ciencia moderna, sin saberlo, había comenzado a validar muchas de las intuiciones que Tenzin había tenido décadas atrás. Los físicos cuánticos hablaban de la interconexión de todas las partículas del universo, de cómo la observación consciente puede cambiar el comportamiento de la materia, de campos de energía invisible que influencian todos los fenómenos físicos. Pero lo que la ciencia apenas comenzaba a sospechar, Tenzin lo había estado aplicando prácticamente durante más de medio siglo. El anciano había comprendido que existe una frecuencia vibracional específica que actúa como una llave maestra universal. Esta frecuencia no puede ser medida por instrumentos convencionales porque trasciende el espectro electromagnético conocido. Es una vibración que surge de la convergencia perfecta entre el corazón humano, la mente enfocada y el alma conectada con su propósito divino. Cuando una persona pronuncia ciertas palabras sagradas en el estado de conciencia adecuado, se produce lo que Tenzin llamaba resonancia cósmica. Es como si toda la estructura del universo comenzara a vibrar en armonía con la intención expresada, movilizando recursos, oportunidades y sincronías que parecen imposibles desde una perspectiva puramente lógica. Pero aquí residía el verdadero secreto: no todas las oraciones pueden generar esta resonancia cósmica. La mayoría de las plegarias tradicionales, aunque hermosas y significativas, operan en frecuencias vibracionales limitadas. Pueden brindar consuelo emocional, fortalecer la fe, generar sensación de conexión espiritual, pero raramente activan los mecanismos universales de manifestación material. La oración que Tenzin había recibido en su visión era diferente. Había sido diseñada, por así decirlo, por la propia inteligencia universal para ser la frecuencia perfecta. Cada sílaba había sido calibrada para activar centros energéticos específicos en el ser humano. Cada palabra generaba una resonancia particular que se sincronizaba con fuerzas cósmicas precisas. El conjunto creaba una sinfonía vibracional capaz de mover tanto energías sutiles como circunstancias materiales. Durante años, Tenzin había experimentado con variaciones mínimas de esta oración, cambiando una palabra aquí, modificando ligeramente el orden allá. Los resultados siempre eran inferiores. Era como si hubiera descubierto la fórmula química perfecta, cualquier alteración reducía su efectividad. También había notado que el estado de conciencia de quien recita la oración es absolutamente crucial. No se trata simplemente de repetir palabras como un loro. Requiere lo que él llamaba el triple alineamiento: la mente debe estar completamente enfocada en las palabras, el corazón debe estar completamente abierto a recibir el milagro, y el alma debe estar completamente rendida a la voluntad divina. Este triple alineamiento no es fácil de lograr. La mente tiende a dispersarse, el corazón tiende a dudar, el alma tiende a resistirse. Por eso Tenzin había desarrollado técnicas específicas para preparar la conciencia antes de recitar la oración. Ejercicios de respiración que calman la mente, prácticas de gratitud que abren el corazón, y meditaciones de entrega que liberan al alma de sus ataduras egoicas.
Había observado también que el momento del día influye significativamente en la efectividad de la oración. Existen ventanas temporales donde las energías cósmicas están más receptivas, donde el velo entre el mundo material y el mundo espiritual es más delgado, donde las manifestaciones fluyen con mayor facilidad. El amanecer era particularmente poderoso, especialmente los primeros minutos después de que el sol se hace visible en el horizonte. En ese momento, toda la naturaleza está despertando, las energías están en movimiento, las posibilidades están abriéndose. Recitar la oración en ese instante era como plantar una semilla en el momento exacto en que la tierra está más fértil. También había descubierto que la luna influye profundamente en la efectividad de las oraciones. Durante la luna nueva, cuando el cielo nocturno está más oscuro, las energías de manifestación están en su punto más potente. Es como si el universo estuviera esperando nuevas intenciones, nuevos proyectos, nuevos comienzos. La luna llena, por el contrario, era ideal para oraciones de gratitud y culminación de procesos ya iniciados. Pero más importante que cualquier factor externo era la preparación interior. Tenzin había desarrollado un protocolo específico que él llamaba el ritual de apertura del corazón. Era una secuencia de pasos mentales, emocionales y espirituales que preparaba la conciencia para recibir y transmitir las frecuencias más elevadas. Los testimonios que cambiaron todo. A medida que los años pasaban, el monasterio del Lama Tenzin se convirtió en un lugar de peregrinación para almas desesperadas de todo el mundo. Las historias de transformaciones milagrosas se extendían de boca en boca, trascendiendo barreras culturales, religiosas y geográficas. Cada testimonio era más impactante que el anterior, cada caso parecía desafiar las leyes de la probabilidad y la lógica convencional. María Elena, una mujer de 45 años de Colombia, había llegado al monasterio después de perder a su esposo en un accidente y quedarse con 4 hijos pequeños sin ningún recurso económico. Las deudas se acumulaban, la casa estaba a punto de ser embargada, y ella misma había desarrollado una enfermedad autoinmune que los médicos consideraban progresiva e incurable. Durante su encuentro con Tenzin, María Elena no pudo contener las lágrimas. Su dolor era tan profundo, su desesperación tan palpable, que el anciano sintió que su propio corazón se comprimía de compasión. Le enseñó la oración sagrada y le pidió que la recitara cada amanecer durante 40 días, sin excepción, sin importar cómo se sintiera o qué circunstancias enfrentara. Lo que sucedió después desafió toda explicación racional. En la primera semana, María Elena recibió una llamada telefónica informándole que era beneficiaria de una herencia de un tío lejano que nunca había conocido. El monto era exactamente el necesario para cubrir todas sus deudas y conservar su hogar. En la segunda semana, sus análisis médicos mostraron una mejora inexplicable. Los marcadores inflamatorios habían disminuido significativamente, y los síntomas que la habían atormentado durante meses comenzaron a desaparecer gradualmente. En la tercera semana, un empresario local le ofreció un empleo en condiciones extraordinariamente favorables, con un salario que triplicaba sus expectativas más optimistas. Al final de los 40 días, María Elena era una mujer completamente transformada. Su salud había sido restaurada completamente, su situación económica se había estabilizado de manera sólida, y más importante aún, había recuperado una fe en la vida que creía perdida para siempre. Otro caso que impactó profundamente a Tenzin fue el de David Kim, un joven empresario de Corea del Sur que había perdido todo en una serie de inversiones fallidas. No solo había perdido su propio dinero, sino también los ahorros de familiares y amigos que habían confiado en él. La vergüenza y la culpa lo habían llevado a un estado depresivo tan severo que había contemplado seriamente el suicidio. Cuando David llegó al monasterio, era apenas una sombra del hombre exitoso que había sido. Su confianza estaba completamente quebrada, su reputación destruida, sus relaciones familiares tensas hasta el punto de ruptura. Tenzin vio en él no solo dolor, sino también un potencial extraordinario que había sido temporalmente eclipsado por las circunstancias. La transformación de David fue gradual pero constante. Durante los primeros días de práctica de la oración, no parecía suceder nada externamente, pero internamente estaba ocurriendo una revolución silenciosa. Su perspectiva comenzó a cambiar, su energía se fue restaurando, su creatividad empezó a renacer.
Al cabo de 3 meses, David no solo había encontrado la manera de pagar todas sus deudas, sino que había desarrollado una idea de negocio completamente innovadora que lo llevaría a convertirse en uno de los empresarios más exitosos de su generación. Pero más importante que el éxito material fue la transformación de su carácter. Se había vuelto más humble, más compasivo, más consciente de su responsabilidad hacia otros. Sin embargo, el caso que más impactó al propio Tenzin fue el de Isabella, una niña italiana de 8 años que sufría de una condición neurológica que los mejores especialistas del mundo habían declarado inoperable e incurable. Sus padres habían agotado todos los recursos médicos disponibles y habían llegado al monasterio como último recurso, llevando consigo más desesperación que esperanza. Isabella no podía recitar la oración por sí misma debido a su condición, así que Tenzin enseñó a sus padres a recitarla por ella. Les explicó que el amor puro de unos padres por su hija podía amplificar exponencialmente el poder de la oración, creando un campo energético de sanación que trascendía todas las limitaciones médicas conocidas. Durante 6 meses, los padres de Isabella mantuvieron una disciplina inquebrantable. Cada amanecer, se levantaban antes del alba y recitaban la oración sagrada con una fe que se fortalecía día tras día, a pesar de que los síntomas de su hija no mostraban mejorías evidentes. El milagro llegó súbitamente. Una mañana, Isabella despertó diferente. Los movimientos involuntarios que habían caracterizado su condición habían desaparecido por completo. Su coordinación motora se había restaurado perfectamente. Su capacidad cognitiva, que había estado severamente limitada, se había expandido de manera extraordinaria. Los médicos que habían tratado el caso durante años no pudieron ofrecer ninguna explicación científica para lo que había ocurrido. Los mismos especialistas que habían declarado el caso como imposible ahora estudiaban a Isabella como un fenómeno médico sin precedentes. Estos y cientos de otros testimonios similares fueron creando alrededor del lama Tenzin una reputación que trascendía cualquier marco de referencia convencional. Pero el anciano sabía que no era él quien realizaba estos milagros. Era simplemente un canal, un instrumento a través del cual fluían fuerzas que existían desde el principio de los tiempos, esperando ser activadas por corazones sinceros y almas necesitadas. El poder de las palabras sagradas. En sus estudios profundos de las tradiciones espirituales más antiguas del mundo, el lama Tenzin había descubierto algo que revolucionó su comprensión del poder de las palabras. No todas las palabras son iguales. Existen sílabas, sonidos y combinaciones fonéticas que poseen una capacidad vibracional intrínseca para influenciar la realidad a niveles que trascienden la comprensión ordinaria. Los antiguos sabios de diferentes culturas ya conocían este secreto. Los mantras sánscritos, los nombres divinos hebreos, las invocaciones egipcias, los cantos chamánicos americanos, todos trabajaban con la misma premisa fundamental: ciertas combinaciones de sonidos pueden funcionar como llaves que abren puertas específicas en la estructura energética del universo. Pero la oración que Tenzin había recibido en su visión mística era diferente a todas estas tradiciones anteriores. No pertenecía a ninguna cultura específica, no estaba limitada por dogmas religiosos particulares, no requería años de estudio o iniciación especializada. Era, por así decirlo, el lenguaje universal que toda alma humana puede comprender y utilizar, independientemente de su trasfondo cultural o religioso. El anciano había pasado décadas analizando cada componente de esta oración sagrada. Había estudiado cómo cada sílaba afectaba diferentes centros energéticos en el cuerpo humano, cómo cada palabra activaba frecuencias específicas en el campo áurico, cómo la secuencia completa creaba una resonancia que se extendía mucho más allá del individuo que la pronunciaba. La primera palabra de la oración funcionaba como una llave que abría el corazón espiritual. Al pronunciarla con la intención correcta, se activaba inmediatamente un estado de receptividad cósmica, como si el alma se sintonizara con frecuencias superiores que normalmente permanecen inaccesibles a la conciencia ordinaria. La segunda palabra actuaba como un amplificador energético. Multiplicaba exponencialmente cualquier intención que hubiera sido plantada en el corazón durante la pronunciación de la primera palabra. Era como encender un motor espiritual que comenzaba a generar ondas de manifestación en todas las direcciones. La tercera palabra funcionaba como un director de orquesta, coordinando todas las fuerzas activadas por las palabras anteriores y dirigiéndolas hacia objetivos específicos. Sin esta palabra, las energías movilizadas podrían dispersarse sin crear resultados concretos. Con ella, se convertían en una fuerza láser capaz de atravesar cualquier obstáculo.
La cuarta y última palabra de la oración servía como un sello de protección y confirmación. Garantizaba que las energías puestas en movimiento operaran siempre para el mayor bien de todas las partes involucradas, evitando consecuencias negativas imprevistas y asegurando que los resultados fueran duraderos y beneficiosos. Pero las palabras por sí solas no bastaban. Tenzin había descubierto que la efectividad de la oración dependía crucialmente de 3 factores adicionales: el tono de voz utilizado, el ritmo de pronunciación, y la visualización que acompañaba a cada palabra. El tono de voz debía surgir desde el centro del pecho, no desde la garganta. Debía ser profundo pero no forzado, claro pero no tenso, resonante pero no artificial. Era el tono que surge naturalmente cuando el corazón está completamente abierto y la mente completamente tranquila. El ritmo de pronunciación era igualmente crucial. Cada palabra debía ser pronunciada lentamente, permitiendo que su vibración se extendiera completamente antes de pasar a la siguiente. Entre cada palabra, debía haber una pausa de exactamente 3 respiraciones profundas, permitiendo que las energías activadas se asentaran y se expandieran. La visualización que acompañaba a cada palabra era quizás el elemento más sofisticado de toda la práctica. No se trataba simplemente de imaginar resultados deseados, sino de crear imágenes mentales específicas que funcionaban como programas energéticos, instrucciones precisas para las fuerzas universales que habían sido activadas. Durante la pronunciación de la primera palabra, la persona debía visualizar una luz dorada descendiendo desde las alturas del cosmos y entrando por la coronilla de su cabeza, llenando todo su ser con una sensación de conexión divina. Durante la segunda palabra, la visualización cambiaba a un círculo de luz expandiéndose desde el corazón hacia todas las direcciones, llevando consigo la intención específica que se deseaba manifestar. La tercera palabra requería visualizar esa luz tomando formas concretas, materializándose en circunstancias específicas, personas particulares, oportunidades tangibles que aparecían en la vida de la persona como respuesta directa a la oración. Finalmente, durante la pronunciación de la cuarta palabra, la visualización consistía en ver todo el proceso siendo sellado con un resplandor de luz blanca que garantizaba la protección divina y la manifestación perfecta de lo solicitado. Tenzin había observado que las personas que dominaban completamente esta técnica de visualización obtenían resultados significativamente más rápidos y más precisos que aquellas que se limitaban a pronunciar las palabras sin el acompañamiento visual adecuado. El momento de la gran revelación. Después de décadas guardando celosamente este secreto sagrado, llegó el momento que el lama Tenzin había estado esperando y temiendo a la vez. A los 97 años, sintió con claridad meridiana que su tiempo en este plano de existencia estaba llegando a su fin. Pero antes de partir, tenía una misión final que cumplir: revelar al mundo entero la oración más poderosa jamás conocida. Durante una madrugada particularmente silenciosa, mientras meditaba en la cima de la montaña donde había recibido por primera vez la visión de esta oración sagrada, Tenzin experimentó una revelación final que lo estremeció hasta lo más profundo de su ser. En ese estado de conciencia expandida, pudo percibir claramente que había llegado el momento en la historia de la humanidad donde esta sabiduría debía ser liberada sin restricciones. Vio que millones de personas alrededor del mundo estaban atravesando crisis profundas que no podrían resolver con métodos convencionales. Vio familias destruyéndose por problemas económicos, individuos perdiendo la esperanza ante enfermedades. ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más. Es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Enfermedades incurables, comunidades enteras sumidas en desesperanza y desesperación. Y comprendió que la oración sagrada que había guardado durante tanto tiempo era exactamente lo que la humanidad necesitaba en este momento crucial de su evolución. Pero también recibió una advertencia clara: esta oración no podía ser revelada de cualquier manera. Debía ser compartida solo con aquellas personas que demostraran estar verdaderamente preparadas para recibirla, que tuvieran la madurez espiritual necesaria para usarla responsablemente, que comprenderían que no se trataba de una fórmula mágica para obtener caprichos personales, sino de una tecnología sagrada para alinearse con el propósito divino.
Durante los siguientes meses, Tenzin desarrolló un método para determinar quién estaba realmente preparado para recibir esta enseñanza suprema. Observó que las personas que más se beneficiaban de la oración compartían ciertas características específicas, tenían una necesidad genuina que había agotado todos los recursos convencionales, mantenían una fe inquebrantable a pesar de las circunstancias adversas, y mostraban una disposición completa para entregar su situación a fuerzas superiores. Fue así como comenzó a seleccionar cuidadosamente a un grupo de discípulos especiales, personas de diferentes países, culturas y trasfondos que habían demostrado poseer estas cualidades esenciales. A cada uno de ellos le reveló no solo la oración sagrada, sino también toda la sabiduría que la acompañaba, los principios universales que la sustentaban, las técnicas de preparación necesarias, los métodos de aplicación más efectivos. El primer discípulo elegido fue Roberto, un hombre de 52 años de México que había perdido todo en un terremoto devastador. No solo había perdido su hogar y su negocio, sino también a varios miembros de su familia. Llegó al monasterio completamente quebrado, pero con una determinación férrea de reconstruir no solo su vida, sino de ayudar a otros que habían pasado por tragedias similares. Tenzin vio en Roberto no solo el dolor de las pérdidas, sino también la fortaleza del alma que había sido purificada por el sufrimiento. Le enseñó la oración sagrada y le pidió que la practicara durante 3 meses antes de regresar a su país. Los resultados fueron tan extraordinarios que el propio Roberto al principio no podía creer lo que estaba experimentando. En el primer mes, recibió ofertas de ayuda de organizaciones internacionales que habían escuchado sobre su historia y querían apoyar su proyecto de reconstrucción. En el segundo mes, se le presentaron oportunidades de negocio que no solo le permitirían recuperar su estabilidad económica, sino crear una empresa social dedicada a ayudar a víctimas de desastres naturales. En el tercer mes, conoció a una mujer extraordinaria que se convertiría en su nueva compañera de vida y en su socia en la misión de servicio que había descubierto. La segunda discípula fue Sara, una doctora británica de 38 años que había desarrollado una enfermedad neurológica degenerativa que la había forzado a abandonar su carrera médica. Los mejores especialistas del mundo le habían dado un pronóstico desalentador. Perdería gradualmente todas sus capacidades motoras y cognitivas hasta quedar en estado vegetativo. Sara había llegado al monasterio no buscando una cura milagrosa, sino buscando paz espiritual para enfrentar su destino con dignidad. Pero Tenzin vio en ella algo más profundo. Un alma que había dedicado su vida a sanar a otros y que merecía experimentar la sanación suprema que solo las fuerzas divinas pueden otorgar. Cuando le reveló la oración sagrada, Sara inicialmente mostró escepticismo. Su formación científica la hacía dudar de cualquier cosa que no pudiera ser explicada racionalmente. Pero su desesperación era mayor que su escepticismo, así que decidió aplicar la práctica con la misma disciplina que había aplicado a sus estudios médicos. Los resultados comenzaron a manifestarse de manera sutil pero constante. Primero, la progresión de su enfermedad se detuvo completamente. Luego, algunos síntomas comenzaron a revertirse gradualmente. Al cabo de 6 meses, los exámenes médicos mostraban una recuperación que sus propios colegas calificaron como científicamente imposible. El tercer discípulo fue Ahmed, un refugiado sirio de 29 años que había perdido a toda su familia en la guerra y había llegado a Europa, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Durante años había vivido en campos de refugiados, enfrentando discriminación, pobreza y una desesperanza que lo había llevado al borde de la autodestrucción. Tenzin vio en Ahmed el ejemplo perfecto de un alma que había sido despojada de todo lo superficial y estaba lista para conectarse con lo esencial. Le enseñó la oración sagrada y le explicó que su sufrimiento no había sido en vano, sino que lo había preparado para convertirse en un canal de transformación para otros que enfrentaban circunstancias similares. La transformación de Ahmed fue gradual pero profunda. Comenzó a desarrollar una visión para crear una organización que ayudara a refugiados no solo a sobrevivir, sino a prosperar en sus nuevos países. La oración sagrada no solo le trajo estabilidad personal, sino que atrajo hacia él recursos, conexiones y oportunidades que le permitieron convertir su visión en realidad. En pocos años, Ahmed se había convertido en un líder reconocido internacionalmente en el campo de la integración de refugiados, habiendo ayudado a miles de personas a reconstruir sus vidas con dignidad y esperanza. A medida que estos primeros discípulos compartían sus experiencias con otros, se fue formando una red invisible de personas que habían experimentado el poder transformador de la oración sagrada.
Cada uno de ellos se convirtió en un punto de luz que irradiaba esperanza y posibilidad hacia otros que se encontraban en circunstancias desesperadas. Pero Tenzin sabía que su misión aún no estaba completa. La oración sagrada necesitaba ser preservada de manera que pudiera llegar a las generaciones futuras, a personas que ni siquiera habían nacido pero que algún día enfrentarían desafíos que solo esta sabiduría suprema podría resolver. La revelación completa de la oración sagrada. Ha llegado el momento que has estado esperando durante toda esta narración. Después de conocer la historia del Lama Tenzin, después de escuchar los testimonios extraordinarios, después de comprender los principios que sustentan este poder supremo, estás listo para recibir las palabras exactas que pueden transformar tu vida para siempre. Pero antes de revelar la oración sagrada, es crucial que comprendas la responsabilidad sagrada que viene con este conocimiento. No se trata simplemente de memorizar unas palabras y repetirlas mecánicamente. Cada sílaba debe ser pronunciada con reverencia, cada palabra debe surgir desde lo más profundo de tu ser, cada repetición debe estar impregnada de fe absoluta en el poder transformador del universo. La oración que el Lama Tenzin recibió en su visión mística consta de apenas 4 palabras en un lenguaje que trasciende todas las barreras culturales y religiosas. Son palabras que cada alma humana puede comprender instintivamente, porque están escritas en el idioma universal del corazón. Estas son las palabras sagradas que han cambiado millones de vidas. Abre, fluye, manifiesta, protege. Puede parecer increíblemente simple, y esa simplicidad es precisamente donde reside su poder supremo. No necesitas estudiar textos complejos durante años, no necesitas aprender idiomas antiguos, no necesitas pertenecer a ninguna tradición religiosa específica. Solo necesitas pronunciar estas 4 palabras con el corazón completamente abierto y la fe completamente inquebrantable. Pero recuerda, la efectividad de esta oración no reside solo en las palabras, sino en cómo las pronuncias, cuándo las pronuncias, y con qué estado de conciencia las pronuncias. Abre debe ser pronunciado como una súplica sincera al universo para que abra todos los caminos cerrados en tu vida. Visualiza puertas que se abren, obstáculos que se disuelven, oportunidades que aparecen donde antes solo había limitaciones. Siente cómo tu corazón se expande y se vuelve receptivo a todas las bendiciones que el cosmos tiene preparadas para ti. Fluye debe ser pronunciado como una invitación a que las energías universales comiencen a moverse a tu favor. Visualiza un río de luz dorada que fluye desde las alturas del cosmos hacia tu vida, llevando consigo todo lo que necesitas: salud, abundancia, amor, oportunidades, soluciones. Siente cómo esa corriente divina comienza a circular por todo tu ser. Manifiesta debe ser pronunciado como una declaración de fe absoluta en que aquello que más necesitas ya está en camino hacia ti. Visualiza tus deseos más profundos tomando forma material, tus sueños más preciados convirtiéndose en realidad tangible, tus necesidades más urgentes siendo satisfechas de maneras que superan tus expectativas más optimistas. Protege debe ser pronunciado como una petición para que todas las bendiciones que están llegando a tu vida sean resguardadas de cualquier interferencia negativa. Visualiza un círculo de luz blanca rodeándote a ti y a todos tus seres queridos, garantizando que solo energías positivas pueden acercarse a ustedes, que solo resultados beneficiosos pueden manifestarse. El Lama Tenzin había descubierto que esta oración debía ser recitada siguiendo un protocolo específico para alcanzar su máxima efectividad. Debe ser pronunciada al amanecer, cuando las primeras luces del sol comienzan a aparecer en el horizonte. Debe ser recitada en un lugar tranquilo donde no puedas ser interrumpido durante al menos 15 minutos. Debe ser pronunciada mientras estás de pie, con los pies firmemente plantados en la tierra y los brazos ligeramente extendidos hacia arriba. Cada palabra debe ser pronunciada 3 veces consecutivas antes de pasar a la siguiente, con 3 respiraciones profundas entre cada repetición. El ciclo completo, las 4 palabras, cada una repetida 3 veces, debe ser realizado 7 veces seguidas. Esto crea un total de 84 pronunciaciones, número que tiene un significado sagrado profundo en las tradiciones místicas más antiguas. Durante todo el proceso, tu mente debe estar completamente enfocada en las palabras y las visualizaciones. Tu corazón debe estar completamente abierto a recibir milagros. Tu alma debe estar completamente entregada a la voluntad divina, confiando en que aquello que llegue será siempre para tu mayor bien y el mayor bien de todos los seres que te rodean. Esta práctica debe ser mantenida durante un mínimo de 21 días consecutivos,
sin faltar ni una sola mañana. El número 21 es crucial porque ese es el tiempo que requiere el universo para reorganizar completamente las circunstancias de una vida humana. Durante los primeros días, es posible que no observes cambios externos evidentes, pero internamente estará ocurriendo una revolución completa que pronto se manifestará en tu realidad exterior. Después de los primeros 21 días, puedes continuar la práctica el tiempo que desees. Muchas de las personas que han aprendido esta oración sagrada la han convertido en parte permanente de su rutina diaria, porque han experimentado que mantiene un flujo constante de bendiciones y oportunidades en sus vidas. Pero hay una condición absoluta que nunca debe ser violada. Esta oración jamás debe ser usada para dañar a otros, para obtener ventajas deshonestas, o para satisfacer caprichos egoístas. Su poder es tan grande que puede volverse contra quien la use indebidamente, creando consecuencias que pueden ser devastadoras. Los secretos adicionales para maximizar el poder. Aunque la oración sagrada es poderosa por sí misma, el Lama Tenzin había descubierto varios secretos adicionales que pueden multiplicar exponencialmente su efectividad. Estos secretos habían sido revelados solo a sus discípulos más avanzados, aquellos que habían demostrado no solo fe y disciplina, sino también una comprensión profunda de las responsabilidades que vienen con tal poder. El primer secreto adicional es la preparación del espacio sagrado. Antes de recitar la oración, es fundamental crear un ambiente que facilite la conexión con las frecuencias más elevadas del cosmos. Esto no requiere elementos complejos o costosos, sino simplemente una intención consciente de santificar el espacio donde realizarás la práctica. Comienza limpiando físicamente el área donde vas a orar. Retira cualquier desorden, limpia todas las superficies, asegúrate de que el aire esté fresco y puro. Luego, siéntate en silencio durante unos minutos y mentalmente dedica ese espacio exclusivamente a tu práctica espiritual. Visualiza una columna de luz descendiendo desde el cielo e iluminando completamente el área. Si es posible, coloca una pequeña vela blanca en el espacio y enciéndela antes de comenzar tu oración. La llama de la vela actuará como un faro que atraerá energías positivas y alejará cualquier influencia negativa que pueda interferir con tu práctica. Al terminar la oración, agradece al espacio por haberte servido y apaga la vela conscientemente. El segundo secreto es la purificación personal antes de la práctica. Tu cuerpo físico es el templo a través del cual las energías divinas van a fluir, por lo que debe estar en las mejores condiciones posibles para recibir y transmitir estas frecuencias sagradas. Idealmente, deberías tomar una ducha o baño antes de realizar la oración, visualizando que el agua no solo limpia tu cuerpo físico sino también tu campo energético. Si no es posible bañarte, al menos lava tus manos, tu rostro y tus pies mientras mentalmente te liberas de cualquier energía negativa que hayas absorbido durante el día anterior. La ropa que uses durante la práctica también es importante. Debe ser ropa cómoda, preferiblemente de colores claros, que no te distraiga ni te limite en tus movimientos. Evita usar ropa muy ajustada o de colores muy oscuros, ya que pueden interferir con el flujo libre de las energías que vas a activar. El tercer secreto es la alimentación consciente en los días previos y durante el periodo de práctica de la oración. Los alimentos que consumes afectan directamente tu frecuencia vibracional, por lo que es crucial alimentarte de manera que apoye, en lugar de obstaculizar, tu práctica espiritual. Durante los días en que estés practicando la oración sagrada, evita en la medida de lo posible el consumo de carne, alcohol, y cualquier sustancia que pueda alterar tu estado de conciencia. Prioriza alimentos frescos, naturales, llenos de vida, frutas, verduras, granos integrales, agua pura. Es especialmente importante ayunar durante al menos 2 horas antes de realizar la oración matutina. Un estómago vacío permite que las energías fluyan más libremente a través de tu sistema, sin las interferencias que pueden crear los procesos digestivos. El cuarto secreto es la respiración sagrada que debe acompañar toda la práctica. La respiración es el puente entre el mundo físico y el mundo espiritual, por lo que dominar técnicas específicas de respiración puede amplificar dramáticamente el poder de la oración. Antes de comenzar a pronunciar las palabras sagradas, dedica 5 minutos a una respiración profunda y consciente. Inhala lentamente por la nariz contando hasta 7, mantén el aire en tus pulmones contando hasta 7, y exhala lentamente por la boca contando hasta 7. Repite este patrón hasta que sientas que tu mente está completamente calmada y tu cuerpo completamente relajado.
Durante la pronunciación de cada palabra de la oración, coordina tu respiración de manera que cada palabra sea pronunciada durante una exhalación completa, y cada pausa entre palabras coincida con una inhalación completa. Esta sincronización crea una armonía perfecta entre tu ritmo interno y las frecuencias cósmicas que estás activando. El quinto secreto es la postura corporal específica que maximiza la receptividad a las energías divinas. La posición de tu cuerpo durante la práctica no es un detalle menor, sino un factor crucial que puede determinar la efectividad de toda la oración. Párate con los pies separados al ancho de tus hombros, firmemente plantados en el suelo. Siente cómo tus pies se conectan con la energía de la Madre Tierra, estableciendo un canal de comunicación con las fuerzas telúricas que sustentarán toda tu práctica. Mantén tu columna vertebral perfectamente recta, como si un hilo invisible te estuviera jalando suavemente desde la coronilla hacia el cielo. Tu cabeza debe estar ligeramente inclinada hacia arriba, como si estuvieras mirando hacia una luz que desciende desde las alturas. Tus brazos deben estar ligeramente separados de tu cuerpo, con las palmas de las manos abiertas y dirigidas hacia arriba, en posición de recibir las bendiciones del cosmos. Esta postura crea un canal perfecto para que las energías divinas fluyan desde el cielo, a través de tu cuerpo, hacia la tierra. El sexto secreto es la mentalidad específica que debes mantener durante todo el periodo de práctica de los 21 días. No basta con realizar la oración mecánicamente cada mañana. Debes vivir los siguientes 21 días como si ya fueras la persona que serás después de que los milagros se hayan manifestado en tu vida. Esto significa mantener una actitud de gratitud constante, como si ya hubieras recibido aquello por lo que estás orando. Significa actuar con la confianza de quien sabe que sus problemas ya están siendo resueltos por fuerzas superiores. Significa tratar a todas las personas que encuentres como posibles agentes del universo que están siendo enviados para ayudarte en tu transformación. Las señales de que la oración está funcionando. Una de las preguntas más frecuentes que recibía el Lama Tenzin de sus discípulos era cómo saber si la oración sagrada estaba realmente funcionando. Muchas personas, especialmente durante los primeros días de práctica, experimentaban dudas y se preguntaban si estaban haciendo algo mal cuando no veían cambios inmediatos en sus circunstancias externas. El anciano sabio explicaba pacientemente que las transformaciones generadas por la oración sagrada siguen un patrón específico que se despliega en etapas predecibles. Conocer estas etapas es crucial para mantener la fe durante el proceso y para reconocer las señales que indican que los milagros están en camino. La primera etapa, que usualmente ocurre entre el primer y el tercer día de práctica, es lo que Tenzin llamaba el despertar interno. Durante esta etapa, no suceden cambios evidentes en las circunstancias externas, pero internamente comienza a ocurrir una revolución silenciosa pero profunda. Las señales del despertar interno incluyen una sensación inexplicable de paz que comienza a establecerse en tu corazón, incluso en medio de circunstancias difíciles, una claridad mental creciente que te permite ver tus problemas desde perspectivas completamente nuevas, un aumento gradual pero constante en tu nivel de energía física y emocional, y una intuición más aguda que te guía hacia decisiones y acciones más acertadas. Muchas personas durante esta etapa también comienzan a tener sueños más vívidos y significativos. Estos sueños a menudo contienen mensajes simbólicos sobre las transformaciones que están por venir, o presentan escenas de la vida futura que están siendo preparada para ellos por fuerzas divinas. La segunda etapa, que típicamente se manifiesta entre el cuarto y el 10º día, es la que Tenzin denominaba las sincronías crecientes. Durante esta etapa, el universo comienza a reorganizar las circunstancias externas para crear las condiciones necesarias para los milagros que están por manifestarse. Las señales de esta etapa incluyen encuentros aparentemente casuales con personas que resultan ser exactamente quienes necesitabas conocer, información crucial que llega a ti a través de fuentes inesperadas, oportunidades que aparecen de la nada, a menudo en formas que nunca habías considerado, y una serie de coincidencias, tan perfectas que es imposible atribuirlas a la casualidad. Durante esta etapa, es común que las personas experimenten lo que parece ser un empeoramiento temporal de sus circunstancias. Tenzin explicaba que esto no es una señal de que la oración no esté funcionando, sino todo lo contrario. Es como cuando limpias una casa muy sucia, antes de que todo esté limpio. Primero tienes que remover toda la mugre acumulada, lo que temporalmente hace que todo se vea peor. La tercera etapa, que usualmente ocurre entre el 10º y el 15º día,
Es lo que el anciano llamaba la aceleración de manifestaciones. ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más. Es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Durante esta etapa, los cambios comienzan a acelerarse dramáticamente y se vuelven imposibles de ignorar. Las señales de esta etapa incluyen soluciones inesperadas para problemas que parecían insolubles, recursos financieros que llegan de fuentes completamente imprevistas, mejorías significativas en la salud física, emocional o mental, y el desarrollo de habilidades o talentos que no sabías que poseías. Es durante esta etapa que muchas personas experimentan lo que solo puede describirse como milagros evidentes. Llamadas telefónicas que cambian todo, encuentros que abren puertas que habían estado cerradas durante años, ideas brillantes que surgen de la nada y que resultan ser exactamente lo que necesitaban para resolver sus desafíos. La cuarta y final etapa, que culmina alrededor del día 21, es lo que Tenzin denominaba la consolidación del milagro. Durante esta etapa, todas las transformaciones que han estado gestándose durante las semanas anteriores se solidifican en una nueva realidad estable y duradera. Las señales de esta etapa incluyen una sensación profunda de que tu vida ha cambiado permanentemente para mejor, la manifestación tangible y completa de aquello por lo que habías estado orando, relaciones nuevas o restauradas que enriquecen significativamente tu existencia, y una comprensión clara de cuál es tu próximo paso en el camino de crecimiento y servicio. Pero Tenzin siempre enfatizaba que las manifestaciones específicas de estas etapas podían variar enormemente, de persona a persona, dependiendo de sus circunstancias particulares, sus necesidades específicas, y el plan divino único que había sido diseñado para cada alma individual. Algunas personas experimentaban transformaciones dramáticas y evidentes que todos a su alrededor podían observar claramente. Otras experimentaban cambios más sutiles pero igualmente profundos en su perspectiva, su paz interior, su capacidad de enfrentar desafíos. Lo importante, decía el anciano, no era comparar tu experiencia con la de otros, sino mantener la fe y la disciplina de la práctica diaria, confiando en que el universo estaba trabajando incansablemente para manifestar en tu vida exactamente lo que más necesitabas, en el momento perfecto y de la manera más beneficiosa posible. También advertía que después de los primeros 21 días milagrosos, era crucial continuar viviendo de acuerdo a los principios espirituales que habían hecho posible la transformación inicial. Los milagros no eran el final del camino, sino el comienzo de una nueva fase de crecimiento y servicio que requería aún más sabiduría, humildad y dedicación. Muchos de sus discípulos descubrieron que después de experimentar las transformaciones generadas por la oración sagrada, sentían una llamada interior irresistible a compartir esta bendición con otros que se encontraban en circunstancias desesperadas similares a las que ellos habían vivido. El legado eterno y la responsabilidad sagrada. Al acercarse a sus últimos días de vida terrenal, el Lama Tenzin experimentó una mezcla profunda de satisfacción y preocupación. Satisfacción porque había cumplido su misión de revelar al mundo la oración más poderosa jamás conocida. Preocupación porque sabía que con un poder tan grande venía una responsabilidad aún mayor, y no todos quienes recibieran esta sabiduría tendrían la madurez espiritual para usarla apropiadamente. En sus conversaciones finales con sus discípulos más cercanos, Tenzin compartió reflexiones profundas sobre el verdadero propósito de la oración sagrada. Explicó que no había sido revelada para que las personas simplemente mejoraran sus circunstancias materiales, aunque eso fuera una consecuencia natural e importante. Su propósito más profundo era despertar en cada ser humano la comprensión de que somos co-creadores con las fuerzas divinas, que tenemos la capacidad y la responsabilidad de participar conscientemente en la evolución positiva de nuestro mundo. Cada persona que experimenta una transformación milagrosa a través de esta oración, decía Tenzin con voz suave pero firme, se convierte automáticamente en un guardián de esta sabiduría sagrada. Tiene la responsabilidad de usarla no solo para su propio beneficio, sino para elevar la conciencia y aliviar el sufrimiento de toda la humanidad.
El anciano había observado que las personas que más se beneficiaban de la oración a largo plazo eran aquellas que, después de experimentar sus propios milagros, sentían una llamada interior irresistible a compartir esta bendición con otros. Era como si el universo recompensara la generosidad espiritual con un flujo cada vez mayor de bendiciones y oportunidades. Por el contrario, aquellos que intentaban usar la oración exclusivamente para beneficio personal, especialmente si sus intenciones incluían dañar a otros o obtener ventajas deshonestas, descubrían que su efectividad disminuía gradualmente hasta desaparecer por completo. Era como si las fuerzas cósmicas tuvieran una sabiduría inherente que protegía este conocimiento sagrado de ser mal utilizado. Durante sus últimas semanas de vida, Tenzin estableció lo que él llamó el Código Sagrado de la Oración, un conjunto de principios éticos que debían guiar a todos aquellos que decidieran usar esta sabiduría suprema. Primero, la oración nunca debe ser usada para dañar, manipular o controlar a otras personas. Su poder debe ser dirigido siempre hacia la sanación, la armonía y el mayor bien de todos los involucrados. Segundo, quienes experimenten transformaciones milagrosas tienen la responsabilidad moral de compartir esta bendición con otros, especialmente con aquellos que se encuentran en circunstancias desesperadas similares a las que ellos vivieron. Tercero, la práctica de la oración debe ser acompañada siempre por acciones concretas en el mundo físico. No es suficiente orar por abundancia sin trabajar, no es suficiente orar por salud sin cuidar el cuerpo, no es suficiente orar por amor sin cultivar la capacidad de amar. Cuarto, los beneficios recibidos a través de la oración deben ser compartidos generosamente con quienes tienen menos. La abundancia material o espiritual que no se comparte tiende a estancarse y eventualmente desaparece. Quinto, la humildad debe ser mantenida siempre, recordando que los milagros no son producto de nuestros propios poderes, sino de la gracia divina que fluye a través de nosotros cuando nos alineamos apropiadamente con las leyes universales. En una de sus últimas enseñanzas, Tenzin reveló algo que impactó profundamente a todos sus discípulos: la oración sagrada no era solo una herramienta para transformación individual, sino parte de un plan cósmico más amplio para la evolución espiritual de toda la humanidad. Estamos viviendo en un momento único en la historia de nuestro planeta, explicó con una claridad que parecía venir de dimensiones superiores. La humanidad está atravesando una crisis que no puede ser resuelta con métodos puramente materiales o intelectuales. Necesita una elevación de conciencia masiva, un despertar espiritual colectivo que solo puede ocurrir cuando suficientes personas se alineen con las frecuencias más elevadas del amor y la sabiduría. El anciano profetizó que en los años venideros, millones de personas alrededor del mundo descubrirían esta oración sagrada, y que cada una que la practicara correctamente se convertiría en un punto de luz que contribuiría a una red mundial de transformación positiva. Cuando cientos de miles, y eventualmente millones de personas estén recitando esta oración cada amanecer, dijo Tenzin con los ojos brillando de una visión que parecía extenderse mucho más allá del presente, se creará un campo morfogénico de bendiciones que sanará no solo a los individuos, sino a comunidades enteras, naciones completas, y finalmente a toda la civilización humana. Sus últimas palabras antes de partir de este mundo fueron una bendición y una encomienda para todos aquellos que habían recibido esta sabiduría sagrada: que cada amanecer encuentre sus corazones abiertos a recibir milagros, que cada atardecer encuentre sus manos extendidas para compartir bendiciones, y que cada momento de sus vidas sea una oración viviente de gratitud y servicio. El Lama Tenzin partió de este mundo tal como había vivido, en perfecta paz, rodeado de amor, y con la certeza absoluta de que su misión había sido cumplida. Pero su legado continuaría viviendo en cada persona que recibiera la oración sagrada, la practicara con devoción sincera, y la compartiera con amor generoso. Ahora tú formas parte de este legado. Has recibido el mismo conocimiento sagrado que transformó la vida de Roberto, de Sara, de Ahmed, y de miles de otros que encontraron en esta oración la llave que abrió todas las puertas cerradas en sus vidas. La pregunta que permanece es: ¿qué harás con esta sabiduría suprema? ¿La aplicarás con la disciplina y la fe necesarias para experimentar tus propios milagros? ¿Mantendrás la humildad y la generosidad necesarias para compartir esta bendición con otros que la necesiten? El universo está esperando tu respuesta, no en palabras, sino en acciones. Cada amanecer te ofrece una nueva oportunidad de abrir los caminos cerrados en tu vida. Cada nueva práctica de la oración sagrada te acerca más a la realización completa de tu potencial divino. Recuerda siempre las palabras sagradas: abre, fluye, manifiesta, protege.
Pero más importante aún, recuerda la responsabilidad sagrada que viene con este conocimiento, usar este poder supremo no solo para tu propio bien, sino para la elevación y sanación de toda la humanidad. Tu transformación personal es solo el primer paso en un viaje mucho más grande. Los milagros que experimentes en tu propia vida son las credenciales que te calificarán para convertirte en un agente de milagros en la vida de otros. El legado del Lama Tenzin continúa a través de ti. Las bendiciones que recibas están destinadas a multiplicarse y extenderse a través de ti hacia incontables otros, que aún no saben que existe una salida para sus circunstancias más desesperadas. La semilla de transformación ha sido plantada en tu conciencia. Ahora depende de ti nutrirla con práctica diaria, protegerla con fe inquebrantable, y permitir que florezca en una vida llena de milagros que inspire esperanza en todos aquellos que tengan el privilegio de conocerte. Has llegado al final de esta revelación extraordinaria, pero en realidad, estás apenas comenzando el capítulo más emocionante de tu